a diagnosticar la artritis. ¿Ya? Entonces, estos solo van a ayudar a identificar la artritis. Entonces, no es necesario que cumplan todos los criterios para decir, bueno, diagnosticamos la artritis, sino solo nos va a ayudar a identificar. Entonces, tenemos compromiso articular y ya sabemos, y hemos visto cómo es una poliartritis, poli mayor a 5 articulaciones. Entonces, si es una articulación grande, 0 puntos. De 2 a 10 articulaciones grandes, 1 punto. Bueno, esto es cuestión de leer los criterios, pero poliartritis mayor a 5, o sea, y vamos teniendo más puntos con mayor compromiso de articulaciones afectadas. En la serología, bueno, esto va aparte de las pruebas de laboratorio. Tenemos el factor reumatoide negativo y este compuesto citrulinado igual negativo, 0 puntos. Pero ojo, también puede haber artritis reumatoide con factor reumatoide negativo, con ambas anti-CSP negativo. Igual puede haber. ¿Por qué? Esto les voy a explicar de una manera sencilla porque sabemos que este factor reumatoide tiene una especificidad del 80, bueno, más o menos del 80%. ¿Qué quiere decir? Especificidad, es decir, mientras más alto sea, nos puede ayudar a diagnosticar la, la enfermedad, pero tiene, en cambio, los anticuerpos que son del péptido citrulinado anticíclico, estos van a tener una especificidad del 90%, pero lo malo es que la sensibilidad es baja, es de una sensibilidad del 70%, o sea, ambas, el factor reumatoide y este péptido citrulinado tienen una sensibilidad baja. ¿Y para qué nos sirve la sensibilidad? Para descartar la enfermedad. Entonces, si tenemos negativo y negativo, no podemos descartar si es artritis reumatoide. Eso solo es para entender si es que nos salen pruebas, porque hasta el 30% de los pacientes con artritis reumatoides salen negativos. ¿Qué más? Pero obviamente, si sale positivo, es un criterio alto también que nos ayudaría a identificar. Entonces, si es positivo el factor reumatoide, pero positivo bajo, 2 puntos. Y ya si son positivos altos, 3 puntos. Esto de los reactantes de fase aguda también son muy importantes, no solo para el diagnóstico, sino para la evolución de la enfermedad bueno, eso ya no compete, pero con el DAIS 28 podemos remitir un paciente calculando la PCR. Entonces, los reactantes de fase aguda, tenemos la PCR, esta proteína C reactiva, me parece que los valores normales están hasta 5, y también la BCG, que es la velocidad de sedimentación globular. Para explicarles por qué se mide esta velocidad de sedimentación globular, es de la caída de los eritrocitos a medida que aumenta el fibrinógeno. El fibrinógeno va a aumentar en la inflamación y sabemos que la artritis reumatoide es de carácter inflamatorio. Y entonces este BCG va a aumentar por mayor fibrinógeno, es decir, se van a caer más eritrocitos, se van a aglutinar en el fondo del tubo de sangre anticoagulada. Entonces, ambos van a estar relevadas, por lo tanto, es un punto adicional. Y la duración de los síntomas, como ya vimos en la primera clase, las preguntas se les hace al paciente: ¿hace cuánto tiempo? O sea, con la clinimetría, si es mayor a menos 6 semanas, significa que es agudo. Pero sabemos que la artritis reumatoide es crónico, entonces mayor a 6 semanas, un punto más. Esos son los criterios del 2010. Pásale a la siguiente. Y este es el resumen prácticamente clínico para diagnosticar. Sabemos que el dolor es articular. Entonces, ¿cuáles son las características de este dolor dónde se va a presentar específicamente? Por ejemplo, en las interfalángicas proximales eh, van a afectar en las metacarpianos falángicas, en los carpos, codos y hombros. Ahí es donde se van a presentar. Si recuerdan el dolor, en cambio, de la
de la artrosis era en cambio en las interfalángicas distales. Y todo el diagnóstico de artritis es clínico. También va a aumentar con el reposo y disminuye con la actividad. Vamos a tener una rigidez matinal mayor a 30, entonces ya deberíamos sospechar de este componente inflamatorio. Ojo que no es exclusivo de artritis, también tenemos otros componentes inflamatorios como la gota, espondiloartritis y lupus. ¿Qué más? La limitación. Por ejemplo, en la limitación, esto nos indica la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, si la limitación es activa, esto significa por una tendinitis o por una artrosis, es decir, sería un dolor mecánico. Pero cuando se compromete la limitación activa y pasivamente, ya estamos hablando de una enfermedad inflamatoria. Entonces, y por último, la deformidad, este es en el en los hallazgos físicos. Tenemos distintas, este es por cuando ya la enfermedad no fue tratada, ya se complica mayor, incluso 10 años, vamos a tener estas características. En la imagen, por ejemplo, vamos a tener esta Botonier, la deformidad de Botonier, ya. Esta la podemos, a ver, Botonier es la flexión, si puedes ver la flexión de las interfalángicas proximales, de las interfalángicas proximales y la hiperextensión de de la articulación interfalángica distal. Ese es el Botonier. En cambio, bueno, el dedo, la deformidad de cabeza de cisne es lo contrario al Botonier, pero se asemeja a la cabeza como de un cisne. No hay mucha ciencia, y en la deformidad de dedo en Z, igual es bueno, aquí hay una hiperextensión de la articulación interfalángica con la flexión de la metacarpofalángica. Ese es el dedo en Z, y bueno, esto sí nos indica la deformidad en las artritis reumatoides. Pásale. Listo, esto es extraído de la guía de la, de la guía de la práctica clínica en el Ecuador del 2016. Los estudios de laboratorio, ya hablamos sobre la mayoría, los más importantes. Hay que pedir reactantes de la fase aguda, factor reumatoide, anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, más las pruebas de la función hepática, porque sabemos que esta artritis reumatoide tiene no solo complicaciones articulares, sino también complicaciones sistémicas y extraarticulares. Entonces el hígado va a estar comprometido en este caso por la inflamación. Hay que pedir si es que están elevadas las enzimas, también el perfil lipídico, la función renal. Bueno, estos son los exámenes que se pedirían. Y bueno, ya les expliqué que la PCR y la BCG es muy específico para la actividad inflamatoria. Ya, para no demorarnos, también se pide estudios de imagen. Obviamente son radiológicos, en donde vamos a encontrar eh, erosiones, disminuciones del espacio articular. Entonces, estudios de imagen para complementar a la clínica. Sobre todo se pide radiografías simples de póster o anterior de las manos, de los pies, el ultrasonido para la sinovitis, eh, y, y bueno, eso es para no demorarnos. De ahí, resonancia magnética es más sensible, pero no vamos a pedir una resonancia solo para diagnosticar artritis. Pásale a la siguiente. Ya, bueno, el tratamiento este sí es bastante complejo, porque demanda una titulación, demanda el conteo, sobre todo del metotrexato, el conteo de las semanas que la dosificación,
etcétera. Entonces, vamos, el tratamiento lo compuse, bueno, se lo compone por los AINES, glucocorticoides y los fármacos modificadores de la enfermedad. Los AINES, lógicamente, si estamos hablando de inflamación, el iniciar tratamientos antiinflamatorios es para el brote de la enfermedad, un tratamiento sintomático temporal. No podemos, por ejemplo, en los AINES no podemos, en los glucocorticoides, por ejemplo, no podemos pasarnos más de 3 meses. En los AINES, bueno, hay que tener cuidado porque en los AINES sabemos que los COXIB, sobre todo en artritis reumatoides, se han encontrado que los pacientes infartan de aterosclerosis, accidentes cerebrovasculares. Entonces, es recomendado la aspirina, pero sin embargo la aspirina necesita dosis altas, dosis de incluso de 4 gramos al día de ácido acetil salicílico. Y esto, obviamente, como esa aspirina lleva efectos secundarios muy graves. Y por otro lado, en cambio, si utilizamos los COXIF, bueno, los inhibidores de la ciclooxigenasa, sabemos que si son de la ciclooxigenasa 1, tenemos estos efectos adversos gástricos, y si utilizamos la ciclooxigenasa de tipo 2, bueno, estos, como les mencioné, se han encontrado relacionados con las patologías cardiovasculares. Entonces, Doc, no sé si no estaba en la guía, no mencionaba, pero la aspirina es recomendado como AINES en el tratamiento de la artritis reumatoide. Eso no me quedó muy claro, Doc. Para nada, No. no. Y entonces, para complementar, ¿qué se estaría recomendando como AINES? Necesito que empecemos a hablar es del tratamiento con DIMARS. Solo Recuerden, bueno, entonces solo de los fármacos recuerden que ya modificadores de la vimos. enfermedad. Exactamente. AINES Ya, y el manejo de glucocorticoides y de AINES ya vimos en la clase anterior. Entonces, eso simplemente es para controlar el dolor. El ya. tratamiento de la artritis reumatoide, eso es lo más importante. Ya, este es de primera línea. De primera línea se utilizan los sintéticos. En este caso, los sintéticos, el convencional, el metotrexato, que es el MTX. Bueno, ese es con este metotrexato vamos a tener una posología. Pásale a la siguiente, solo para explicar de qué a la siguiente. A la siguiente, o sea, la posología sería 15 miligramos a la semana. A la siguiente. Una más, solo para saber la posología. Aquí está, bueno, se debe incluso administrar con ácido fólico porque este es un neoplásico inmunomodulador, entonces va a disminuir los efectos del ácido fólico, y para no tener efectos adversos como náuseas, se le administra con ácido fólico. Entonces, 5 a 15 miligramos a la semana, no podemos sobrepasarnos. Ya, por ejemplo, sabemos que este metotrexato va a tener recién una acción antiinflamatoria a las 2 semanas. No Entonces, es antiinflamatoria. ¿Cuál oh, es el mecanismo de acción del metotrexate? sí, me equivoqué. Este inhibe competitivamente con el hidrofolato reductasa. Entonces, es como un agente inmunosupresor y antineoplásico. eh, Entonces, es prácticamente un antineoplásico inmunomodulador. Eso es, no es antiinflamatoria, pero los efectos recién se van a ver a las 2 semanas. Entonces, eso es para tener en cuenta. Regresa a la primera clasificación, por favor. Ya. También tenemos la sulfasalacina, los antipalúdicos como la hidrocloroquina y leflunomida.
Los antipalúdicos, pues estos sí tienen que ver más bien, no se conoce muy bien el mecanismo de acción, pero se lo relaciona con la disminución de los linfocitos, en cuestión de los linfocitos B. Y la leflunomida salió después del metrotexato como supuestamente para superar al metrotexato, pero terminó con más efectos adversos. Esto se lo utiliza cuando el metrotexato no está contraindicado. También tenemos un tratamiento dirigido, en este caso con, ciérrame la puerta, con las ya, en este caso aplicando con las JAK sinasas. Entonces tenemos la tofacitinib. Y ya cuando está complicado el cuadro, se utiliza los biológicos, incluso se puede utilizar, iniciar con los biológicos cuando ya tenemos complicaciones sistémicas y está la artritis reumatoide es muy severa. Entonces aquí tenemos los originales y los similares. El infliximab, que este es inhibidor del factor de necrosis tumoral, el rituximab, igual contra el anticuerpos contra CD20 y tocilizumab. Aquí también me falta poner el anakinra, que es el eh, contra la interleucina 1. Contra la interleucina 1, cuando tenemos características de caquexia, fiebre alta, etcétera. Y los biosimilares, un biosimilar del infliximab. Ya, bueno, aquí tenemos un algoritmo para el tratamiento de acuerdo al diagnóstico. Entonces, bueno, si tenemos una baja actividad de la enfermedad o si tenemos una moderada, alta actividad de la enfermedad, se inicia como terapia los fármacos moduladores de modificadores de la enfermedad. Entonces tenemos los que ya mencionamos, metrotexato de línea. Ya. Y, por ejemplo, no sé si alcancen a ver al lado de los fármacos moduladores de modificadores de la enfermedad, tiene, tiene un rombo. Esto es que se pueden acompañar con glucocorticoides menor a 3 meses. Entonces dice fármacos, monoterapia, fármacos, ya. Y cuando ya la actividad es moderada a alta, entonces ya tenemos una terapia combinada donde vamos a combinar varios fármacos. Así, por ejemplo, tenemos el anti-TNF más metrotexato. Y esto es cuando ya la función, o sea, la enfermedad después de 3 meses, no, después de 3 a 6 meses no da resultado. Entonces le añadimos el biológico. Pásale, pásale la siguiente porque hay más algoritmos más sencillos para explicar. Bueno, esta es la eficacia, se mostró una eficacia del metrotexato de 40% en comparación del leflunomida, que es apenas del 10%. Ya, pásale a la siguiente. Entonces, tenemos el tratamiento de primera línea, el metrotexato. Si está contraindicado el metrotexato, como les mencioné, las dos opciones que nos quedan, leflunomida o la sulfasalazina. Ya. Pásale. Leflunomida, escúchame, dosis de leflunomida, dosis de sulfasalazina. Ya. Bueno, las dosis, por ejemplo, de la leflunomida, esta, a ver, sí tenía anotado en los siguientes cuadros, era o sí voy a mencionar, pero más después, no, te tengo unos cuadros más adelante en exposición, Lo que porque no pasa es me que para que te acuerdo. vayan entendiendo tus compañeros, tienes que ir diciendo, o sea, ya con dosis, que se te hace más fácil. Bueno, sigue. Ya, a ver.
Bueno, eso es de los esteroides que funcionaban en complemento con la terapia de la FAME en la artritis reumatoide. Pasa al siguiente. Eh, a ver, ya esto igual es menos efectos adversos si es que se da dosis óptimas hasta 25 miligramos de metrotexato. Pásale al siguiente. Pásale. Bueno, este es el cuadro nacional. Aquí está cómo se va titulando el metrotexato. Se inicia, solo es una vez al día y se debe cumplir 15 miligramos a la semana. Entonces, esta se va incrementando después de 3 a 6 semanas de tratamiento. Si le mencioné, la dosis objetivo es 25 miligramos y tenemos que ir anotando por semana para no, por ejemplo, sobrepasar los 500 miligramos. Pasar a la siguiente. Eh, bueno, esto es una guía francesa y del MIR. Por ejemplo, esto ya mencionamos. AINES más corticoides y metrotexato, si no funcionan, se asocia con fármaco clásico. Ahí se prefiere la leflunomida. Esta se daba, la dosis de carga era me parece, de 100 miligramos al día, y de la sulfasalicina era de 2 a 3 gramos al día. Es, es decir, estos van a venir, obviamente no es que vienen en la presentación los 3 gramos, sino estas son sólidos orales que vienen de 500, pero la dosis que se recomienda es de la sulfasalacina, es de 2 a 3 gramos, y de la leflunomida es de 100 miligramos por 3 días. Y luego ya la dosis de mantenimiento se le da a 20 miligramos día. Igual, se lo puede asociar también con una terapia biológica, es un anti-TNF. El anti-TNF, les mencioné, puede estar el etanercept, infliximab, andilimumab, certolizumab. Estas igual son dosis en miligramos, por ejemplo, del etanercept son dosis de 50 miligramos subcutánea, pero es una vez a la semana. Eh, y bueno, si es que no funciona, se le cambia por otro anti-TNF. Los fármacos biológicos son la línea final, ya cuando ninguno de nuestro arsenal inicial no funcionó. ¿En qué Bueno, tiempo tengo que cambiarle? ¿En qué tiempo tengo que ver si es que el paciente ya falló al biológico? de 3 a 6 meses, decía la guía. Ya, ¿qué más? Ya, y bueno, este es igual otro algoritmo, prácticamente nos dice lo mismo, ¿no? Para no estar repitiendo, pásale a la siguiente. Eh, igual nos dice, por ejemplo, diagnóstico de artritis reumatoide. En primera línea, metrotexato. Si no está contraindicado, vamos a leflunomida. Ahí está. Las dosis, si está contraindicado el metrotexato y la sulfasalacina. Ahí están las dosis, como les mencioné, de 2 a 3 gramos al día. Y la levo 20 miligramos al día. Esto tenemos que acompañar con glucocorticoides. Las dosis se deben ir disminuyendo. Por ejemplo, en la prednisona no debemos sobrepasar los 6 meses. Y si hay mejoría, aquí están los 3 meses. Mejoría significativa después de 3 meses, y el objetivo del tratamiento alcanzado después de 6 meses. Si es que funcionó, no hacemos nada. Mantenemos el tratamiento que tenemos con glucocorticoides y bueno, y si es que no, bueno, ya empezamos con los factores, con eh, los fármacos, los FARM. Entonces ya eso serían la segunda línea de tratamiento. Y las terapias dirigidas era con estos los JAK sinasa, también tenemos los antagonistas, pero ese es el algoritmo. Metrotexato, si está conectado el metrotexato, leflunomida, sulfasalacina. Si hay mejoría,
mantenemos esta terapia combinada, perdón, mantenemos esta monoterapia, y si no da resultados a los 3 meses, hacemos monoterapia con los FARM. Y asimismo, si los FARM igual no dan, evaluamos 3 meses, de 3 a 6 meses, si no hay, damos los biológicos. Ese es el algoritmo en resumen. Pásale. Ya, esto es lo de la guía. Esto es importante, por ejemplo, hasta 25 miligramos, ya mencionamos. Este se da parenteral, porque el parenteral obviamente va a tener mayor eficacia que la vía oral. En cambio, esto ya les mencioné, la leflunomida, este se mostró que disminuye, o sea, puede disminuir la progresión radiológica, y su eficacia y seguridad a 2 años son comparables con el metrotexato. Y aquí están las dosis de cargas. Por ejemplo, la leflunomida, la dosis de carga es de 100 miligramos al día durante 3 días consecutivos. En cambio, de la sulfasalacina es de 500 miligramos al día y se incrementan cada semana hasta llegar a 2000 miligramos. La dosis máxima no debe superar los 3 gramos. Por eso era de 2 a 3 gramos. Pásale. Ya, esta es la terapia biológica. Pásale la anterior. No está, bueno, síguela nomás. Bueno, antes de la terapia biológica, les había mencionado sobre la terapia combinada. Esta terapia combinada, aquí no, esto es, creo que faltó mencionarles, no se olviden, los fármacos modificadores de la enfermedad, más metrotexato es la terapia combinada. Y la terapia combinada, ya sea incluso con los antipalúdicos, que es la cloroquina, hidroxicloroquina, ha demostrado una eficacia para reducir los síntomas y signos de la enfermedad. Y bueno, ya una vez valorado farmacológicamente de cada 3 meses, si esto no funciona, aquí tenemos la terapia biológica. La, eh, la terapia biológica, bueno, aquí lo más importante de recalcar, igual el metrotexato no se va a discontinuar, vamos a seguir con el metrotexato. Y estos se van a recomendar igual cuando la artritis reumatoide sigue activa, en este periodo de 3 a 6 meses después de utilizar la dosis máxima del metrotexato, que era 25. Entonces, igual, agentes biológicos, si es que los fármacos modificadores de la enfermedad, los convencionales, están contraindicados, damos la terapia biológica, o como les mencioné, si hay complicaciones sistémicas, empezamos con la terapia biológica, y estos deben ser informados, siempre debemos informar a los pacientes sobre los efectos adversos de la terapia biológica. Pásale a la siguiente. Bueno, estas son las presentaciones y las dosis adecuadas. Para no olvidarse, metrotexato decíamos hasta 25, máximo hasta 30 miligramos a la semana. De nuevo repetimos, leflunomida 100 miligramos por 3 días, la sulfasalacina de 2 a 3 miligramos vía oral. Y bueno, estos los antimaláricos en la terapia combinada. Se da, por ejemplo, la cloroquina, 250, y la hidroxi de 400 miligramos diarios. Y esto se calcula igual con el peso. La tofacitinib. Esta, como les dije, si recuerdan, es un FARM dirigido. Es un inhibidor selectivo de la Janus quinasa 1 y 3. O sea, va a bloquear competitivamente al sitio de unión del adenosintrifosfato. Y esta igual ha demostrado eficacia clínica radiológica en pacientes, por ejemplo, con una artritis reumatoide activa moderada a severa, que no responden al metrotexato solo, o sea, en monoterapia o terapia combinada. Me refiero a terapia combinada, no se olviden, otro farme o agentes biológicos. La dosis 5 a 10 miligramos 2 veces al día. Esta va a disminuir igual la progresión radiológica.
también este tofacitinib no se encuentra en el cuadro de medicamentos básicos, pero se puede utilizar en combinación con el metotrexato o otros fármacos. Igual se puede combinar con agentes biológicos o inmunosupresores. Aquí es importante solicitar la biometría hemática cada 4 a 8 semanas, porque este tofacitinib disminuye la hemoglobina. Entonces, por ejemplo, si ya tenemos valores de hemoglobina menores a 9 gramos sobre decilitros, no está indicado dar tofacitinib. Pásale a la siguiente. Y bueno, estos son los anti-TNF, Etanercept, igual las dosis que son 50 miligramos. Evi, hagamos por favor un pare para hacer unas explicaciones antes que me vaya a olvidar, ¿ya? Sí, por favor, doctor. A ver, por favor, déjame compartir pantalla un momentito. Ahí está. Ya. A ver, vean. Quiero que las cosas queden súper claras, que no vayan a haber confusiones. A ver, fácil, para hacer el diagnóstico de la artritis reumatoide. Si bien es cierto, los criterios son de clasificación, significa que se utilizan criterios unificados para hacer estudios clínicos. Pero eso no significa que no se los pueda utilizar para hacer o que tengan una validez para hacer diagnóstico. Si en primer lugar nuestro paciente tenemos que hacerle una anamnesis de qué tipo de dolor es. Por eso es lo que siempre yo les recalco, la importancia del dolor inflamatorio, las características clínicas del dolor inflamatorio, porque de eso va a partir a que yo piense en que pueda ser una artritis reumatoide. En la mañana, cuando estuvieron sus compañeros, vimos que tuvimos como 2 o 3 transferencias de médicos familiares de los centros de salud, en los cuales viene el paciente, al momento de hacerle la anamnesis, es un dolor mecánico, pero ellos ya vienen con un diagnóstico disque artritis reumatoide y algunos ya hechos antipéptido citrullinado, y como no les sale de positivo, obviamente no saben qué hacer y tienen un desfase terrible. Entonces, la primera cosa que tienen que siempre saber es dolor articular inflamatorio. Mejora con la actividad, aumenta con el reposo, rigidez matinal de 30 minutos, más de 30 minutos. Cuando tienes un paciente de estas características, hay que ir entonces ya a pensar que pueda ser cualquier patología que provoque inflamación, y entre esas la artritis reumatoide. La duración de los síntomas es importantísimo. ¿Por qué? Porque si es que es menos de 6 semanas, en definitiva no puede ser una artritis reumatoide, puede ser cualquier otra cosa, una artritis viral, pero no va a ser una reumatoide porque necesito más de 6 semanas. Tiene que ser un proceso crónico, más de 6 semanas. Si bien es cierto, no necesitamos, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, si bien es cierto, no necesitamos exámenes para poder hacer diagnóstico de la patología, con la característica clínica del dolor inflamatorio, yo ya tengo ganado mucho para poder hacer. Recordando que la artritis reumatoide es una enfermedad de articulaciones pequeñas, la primera característica, cuando dice compromiso articular, si se dan cuenta, cuando dice más de 10 articulaciones, tiene un puntaje súper alto, tiene un puntaje de 5. Si tengo más de 6 puntos, pues mi paciente va a tener vamos a tener mucha más credibilidad en que va a ser una artritis reumatoide. Entonces, si yo tengo a mi paciente con un cuadro clínico de más de 6 semanas de evolución, ya tengo un punto. Voy a hacer la examinación y encuentro sinovitis, o sea, artritis, dolor, calor, rubor, enrojecimiento de las articulaciones. Si es que tengo una articulación grande, tiene 0 puntos. ¿Por qué? Porque la artritis es una artritis reumatoide, es una enfermedad de articulaciones pequeñas. Dice 0. Yo puedo encontrar una inflamación de una articulación grande, de una rodilla, de un tobillo, de una cadera, en una artritis séptica, por ejemplo. Puedo encontrar en una artritis gotosa y sigue siendo 0, porque estamos viendo artritis reumatoide. Si tengo de 2 a 10 articulaciones grandes, solamente grandes,
apenas un punto. Y eso que tengo 10 articulaciones grandes, viene a ser un punto. ¿Por qué? Porque la artritis es una enfermedad mucho más de articulaciones pequeñas. Que se me pueden afectar las rodillas, por supuesto. Que se me pueden afectar los tobillos, por supuesto. Que se me pueden afectar los codos, por supuesto. Pero tengo que tener articulaciones pequeñas también afectadas para poder tener mucha más puntuación y mucho más peso en mi diagnóstico. Si es que yo ya tengo de 4 a 10 articulaciones pequeñas, con o sin compromiso de articulaciones grandes, mira que yo ya tengo 3 puntos. Me sube la puntuación. Y si tengo más de 10 articulaciones pequeñas, definitivamente 5 puntos, porque solamente me faltaría el tiempo y yo ya tengo criterios para clasificar a mi paciente en una posible artritis reumatoide. No sabemos si es seropositiva, no sabemos si es seronegativa, pero es una artritis reumatoide con más de 6 puntos. Y si a eso entonces yo puedo coger y le puedo hacer exámenes, ¿qué es lo que voy a hacer? Factor reumatoide y anti-CCP. El factor reumatoide, como dijo Kevin, tiene una alta sensibilidad, pero no una especificidad. Tiene una sensibilidad hasta el 70%, pero tengo un 30% de mis pacientes, que inclusive los pacientes sanos, sin enfermedad reumática, pueden tener un factor reumatoide positivo. El factor reumatoide se me puede positivizar con la edad. Pacientes adultos mayores pueden tener un factor reumatoide positivo sin que sea enfermedad. Puedo tener mujeres embarazadas con factor reumatoide positivo, que no significa igualmente enfermedad. Puedo tener pacientes con tuberculosis, con cáncer, con infecciones bacterianas con mi factor reumatoide positivo. Y eso no significa enfermedad. Entonces, olvidarnos de que si a mi paciente le duele la articulación, una artralgia, le hacen un factor reumatoide, le sale negativo, o mejor dicho, le hacen una artralgia, le sale el factor reumatoide positivo y hace artritis. No, tiene que haber la clínica, artritis, dolor, calor, rubor de la articulación. Si obviamente tengo a mi paciente con artritis y sobre todo de articulaciones pequeñas, si tengo un factor reumatoide positivo, voy a medir si es que tiene título bajo o título alto. ¿Qué significa título bajo? Hasta menos de 3 veces el valor normal. Si mi titulación de factor reumatoide es 20, si tengo 40 es un título bajo, pero si tengo 100 es un título alto, porque es más de 3 veces el valor normal y tiene diferente puntaje. Tiene 2 y tiene 3. El anti-CCP tiene un cambio, una especificidad súper alta, que es del 95%. No tengo pacientes sanos con anti-CCP positivo, a diferencia de factor reumatoide, que sí puedo tener pacientes sanos con factor reumatoide positivo. El anti-CCP se me puede positivizar en otras enfermedades autoinmunes, por supuesto. Puede ser positivo en un paciente con lupus, puede ser positivo en un paciente con artritis psoriásica, puede ser positivo en un paciente con esclerosis sistémica. Y eso no significa que es artritis reumatoide solamente, sino que son diferentes tipos de criterios para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad. Porque puede ser que yo tenga 5 puntos, porque tengo más de 10 articulaciones pequeñas inflamadas y tengo más de 6 semanas de duración. Tengo 6 puntos, pero tengo FR negativo y anti-CCP negativo. Mi paciente tiene artritis reumatoide seronegativa. Eso no significa que no es una artritis reumatoide. ¿Cuál es la importancia de saber si es positivo o negativo, título alto, título bajo? Porque la artritis que es positiva para estos dos anticuerpos llega a ser mucho más erosiva, mucho más agresiva. Y yo tendré que ser mucho más agresiva en el tratamiento de la enfermedad, más no con el paciente. Si yo tengo un paciente que tiene un anti-CCP de 1000, no voy a empezar con 7.5 miligramos de metrotexate. O sea, es una cosa que no se puede hacer porque tengo mucho riesgo de hacer erosiones rápidamente en mi paciente. Y recordar que mientras más pronto hago el diagnóstico, mucho más pronto instauro tratamiento, mejoro calidad de vida, tengo esa ventana de oportunidad que se da en los 6 primeros meses de tratamiento, de evolución de enfermedad, perdón, para poder hacer un tratamiento efectivo y adecuado. Ahora vamos a lo que es el tratamiento. Quiero solamente ver. Miren, esta es la guía de... Yo les mandé un montón de guías, pero esta del Ministerio de Salud Pública, si bien es cierto, es del 2016, pero esta la hicieron igualmente reumatólogos, sigue siendo una de las bases todo para poder estudiar y entender más fácilmente la enfermedad.
Entonces, ¿por qué tengo que empezar ya a tratar mi paciente con artritis reumatoide? Porque la ventana de oportunidad para yo poder remitir la enfermedad o para yo poder mejorar el proceso inflamatorio va a ser de por lo menos de 6 meses. Si yo actúo en ese tiempo, tengo mucha más chance de que mi paciente tenga mejor efectividad. Déjenme buscar dónde estaba. ¿De qué va a depender cómo yo voy a empezar el tratamiento de la enfermedad? En reumatología encontramos lo que se llama Treat to Target, terapia basada en objetivos. ¿Cuál es el objetivo que yo voy a lograr en mi paciente? ¿Qué objetivo es el que yo quiero lograr en mi paciente? ¿Por qué? Porque yo no puedo lograr el mismo objetivo en todos los pacientes, porque voy a tener pacientes con patología de años de evolución o puedo tener pacientes con un diagnóstico temprano de la enfermedad. Está la clinimetría. Aquí está. A ver. Ya. Entonces, cuando yo voy a hacer un tratamiento de artritis reumatoide, tengo que hacer medida en el objetivo en el que yo me quiero tener con ese paciente. Si yo tengo un paciente con una alta actividad, una moderada actividad o una baja actividad, va a ser diferente la forma como yo voy a abordar a mi paciente en el tratamiento. Esto de aquí se llama clinimetría. Esto es DAS28, SDAI, SEDAI. Esto se utiliza para poder saber en qué grado de actividad está mi paciente con la artritis y cómo voy a medir eficacia del tratamiento a las 12 semanas. Porque si no, ¿cómo está, señora? Ah, estoy bien. Ah, entonces está bien, ya vamos mejorando. No, con esto se mide eficacia de tratamiento. La piedra angular y el medicamento gold estándar en artritis reumatoide se llama Methotrexate. El Methotrexate es el mejor medicamento para tratar artritis reumatoide. Que si bien es cierto, existe un 30% de pacientes que son intolerantes al Methotrexate y existe hasta un 20% de pacientes que no responden al Methotrexate. Y para eso existen las otras drogas modificadoras de la enfermedad. Se llaman en español FARMES, fármacos modificadores de la enfermedad, y se llama en inglés se llama DMARDs, drogas modificadoras de la enfermedad. Entonces, el Methotrexate es la piedra angular en el tratamiento de la artritis reumatoide. ¿Cuál es la dosis que voy a utilizar en mi paciente? Las tabletas vienen de 2.5 miligramos. La ampolla viene de 50 miligramos en 2 ml. Significa que cada ml tiene 25 miligramos. Va a depender de esto, de la actividad de la enfermedad. Existen dos corrientes, la corriente europea y la corriente americana. El EULAR le dice, si usted tiene un paciente con artritis reumatoide, con actividad severa o con alta actividad, empiece con la dosis más alta de Methotrexate y cuando usted consiga su objetivo, disminuya la dosis hasta que quede la más efectiva, pero que sea la menos dosis que sea efectiva. Y prefiera la vía parenteral, 25 miligramos intramuscular una vez a la semana. Si tengo entre alta actividad y moderada actividad. Los gringos, el ACR dice, no. Usted tiene que empezar con la dosis más baja y paulatinamente cada 2 semanas le va subiendo 5 miligramos. O sea, que tengo que empezar 7.5 a 10 miligramos de Methotrexate y cada 2 semanas voy subiendo. En realidad, la evidencia nos indica que mientras más rápido hacemos que la actividad inflamatoria de la patología mejore, voy a tener menos resultados y voy a utilizar menos corticoide, voy a utilizar menos analgésico antiinflamatorio y voy a llevar a mi paciente a la remisión o a la más baja actividad más rápido. Si es que yo estoy en el sistema privado,
probablemente pueda utilizar esto de que 7.5 a las 2 semanas sube al de 5, a las 2 semanas 15, a las 2 semanas 18.5 y así. Pero si estoy en un sistema público de salud, no puedo ver a mi paciente cada 2 semanas. Y la dosis, si yo le doy 25 miligramos, no le va a provocar toxicidad en 4 semanas que yo le puedo ver, en 4 a 6 semanas que yo le puedo ver. Porque el metrotexate, si bien es cierto, puede causar toxicidad hepática, es reversible, pero no me va a causar toxicidad pulmonar y renal tan rápido, porque no es así el metrotexate, no funciona de esa manera. Es un medicamento muy noble. Entonces, si tengo una alta actividad, prefiero poner a mi paciente en una dosis de 25 miligramos intramuscular y conforme le vaya viendo las 4 o 6 semanas, si mejoró, todavía le puedo mantener o le puedo bajar a la dosis mínima que pueda ser 20 miligramos. La parte del Colegio Americano de Reumatología, en realidad, ellos son muy minuciosos y quieren ir poquito a poquito, pasito a pasito. Si solamente hay un 30% de pacientes que tienen efectos adversos, tengo un 70% de pacientes que se van a beneficiar, que es la mayoría. Entonces, la recomendación es 20 a 25 miligramos en actividad alta moderada, 15 miligramos en una actividad baja. Semanal, acompañado de ácido fólico de 5 a 10 miligramos semanales, para que no me inhiba, o sea, para que no haya, como hay la inhibición de la folato reductasa, no me dé anemia megaloblástica, que ese es el principal objetivo por el que se da ácido fólico. Que secundariamente me mejora la náusea y el vómito, sí, pero el objetivo es para que no me dé anemia megaloblástica. Ese es el objetivo de dar el ácido fólico. Si mi paciente, Kevin, ponme el algoritmo que tenías de la última donde explicaste, para explicarles ahí más rápido. Ya presentó. Ya. Compártele para explicarles ahí más rápido la otra parte. ¿Lo encontraste? No, lo que pasa es que sigue presentando usted y no hay como... Perdón. Ya. Compartir. Ya. Ya, eso. Ábrele un poquito más, eso, ya. Listo, entonces. Mi paciente tiene metrotexate. Esa es la piedra angular. 20 a 25 miligramos de metrotexate semanal. Si mi paciente tiene intolerancia al metrotexate, yo puedo irme por otro farme o DIMAR, que es la leflunomida. La leflunomida tiene en eficacia para controlar la enfermedad la misma eficacia que el metrotexate, con menos efectos adversos a nivel gastrointestinal, que son los eventos adversos por los cuales los pacientes suelen abandonar el tratamiento más comúnmente, o sea, náusea, vómito, mareo, dolor abdominal. La dosis de leflunomida, 100 miligramos, 3 días seguidos y luego 20 miligramos diarios. ¿Qué es lo que sucede con mi paciente? Pues si con eso se controla la enfermedad, bueno, yo sigo con leflunomida. ¿Qué es lo que pasa en la parte pública? Yo no tengo leflunomida en el cuadro básico nacional de medicamentos y si le voy a mandar a mi paciente a comprar la leflunomida, cuesta $130 las 30 tabletas. El metrotexate, las 30 tabletas estarán costando unos $5, no cuesta más. Y la ampolla, cada ampolla vale $3.50 que le sirve para 2 semanas. Entonces, también hay que ir midiendo, obviamente, en nuestra población qué es lo que puedo ayudar, qué es lo que puedo hacer. Si mi paciente, obviamente, puede comprar la leflunomida muy bien y será intolerante, si está con intolerancia al metrotexate, yo le puedo dar leflunomida. Pero, ¿y si es que no me puede comprar? Darle sulfasalacina. ¿Cuál es la evidencia de la sulfasalacina? La sulfasalacina es un medicamento farme muy bueno, pero
no tiene una eficacia para controlar proceso inflamatorio y controlar proceso de artritis reumatoide como inmunomodulador tan bueno como el metrotexate o la leflunomida. La sulfasalacina funciona si es que yo hago combinación con metrotexate o si yo hago combinación con leflunomida. Solo como sulfasalacina, salvo que mi paciente tenga una artritis reumatoide con actividad leve, me funciona solo. Si no, no me funciona. Es perder el tiempo si yo le doy a mi paciente con una alta actividad sulfasalacina. Que la dosis llega a ser de 2 a 3 gramos diarios, por supuesto, pero si es que tengo actividad severa, solo la evidencia me dice que no me controla la enfermedad tanto como lo haría el metrotexate o tanto como lo haría la leflunomida. Si es que entonces yo no puedo utilizar leflunomida si es intolerante al metrotexate, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo bajarle la dosis del metrotexate y añadirle otro fármaco, o sea, una sulfasalacina. Puedo darle metrotexate 15 miligramos, sulfasalacina 2 gramos, si es que es intolerante. Y si es que mi paciente sigue teniendo actividad de la enfermedad, actividad severa, puedo asociar, sin que mi paciente tenga intolerancia al metrotexate, puedo darle 25 miligramos de metrotexate, 2 gramos de sulfasalacina, hasta 3 gramos, a ver si es que con eso mejoro, logro controlar el proceso de la artritis reumatoide. ¿Y cuál es mi objetivo en esos 12 semanas? Bajar de severa a moderada, bajar de moderada a leve, que es lo que se tiene que hacer, porque no puedo bajar con fármacos, no puedo bajar de severa a remisión. O sea, eso todavía no se puede. Echar mano de los corticoides en este tipo de pacientes se puede, pero recuerden todo lo que significa dar un corticoide. No más allá de 10 miligramos. O sea, si es que a mi paciente le estoy dando 25 miligramos de metrotexate, sulfasalacina 2 gramos, y no se me controla, no le voy a subir prednisona a 20 miligramos. Esa no es una buena práctica clínica. Tengo que buscar otra manera de dar a mi paciente el mejor tratamiento. Entonces, las combinaciones que mejor funcionan, metrotexate, leflunomida, metrotexate, sulfasalacina, leflunomida, sulfasalacina. Esas son las combinaciones que funcionan. La hidroxicloroquina, que es un antimalárico, no es que no se sabe el mecanismo de acción. El mecanismo de acción de la hidroxicloroquina es actuar a nivel del complejo principal de histocompatibilidad y evitar que se haga la presentación antígeno-anticuerpo y que se desate proceso inflamatorio. En artritis reumatoide no tiene una evidencia tan fuerte para utilizarla como un inmunomodulador. Cuando yo utilice hidroxicloroquina, va a ser acompañado de metrotexate o acompañado de leflunomida cuando tenga a mi paciente en una actividad leve o en una enfermedad en remisión. En una actividad severa, en realidad, es perder tiempo utilizándola porque no vamos a conseguir ningún efecto benéfico. Lo único que vamos a hacer es que el paciente tenga polifarmacia. Si luego de todo esto hago clinimetría, hago DAS28 y me vuelve a salir mi paciente con actividad severa, ¿qué tengo que hacer? Medir si mi paciente, como dice aquí, tiene factores de mal pronóstico. CCP alto, factor reumatoide alto, si es que la enfermedad tiene un tiempo de evolución de menos de un año y que está mucho más agresiva y ese tipo de situaciones. Entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Voy a ir a utilizar la famosa terapia biológica. La terapia biológica son medicamentos que yo puedo utilizar basándome en el criterio de mi paciente. Existen grupos de terapia biológica dirigida a citoquinas. Recuerden que cuando hablamos de la fisiopatología de la artritis reumatoide, las citoquinas proinflamatorias son las que están mucho más elevadas en el paciente con artritis reumatoide. Factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 17, interleuquina 23 y los CD20, que es a nivel de lo que es los linfocitos B. Entonces, a este tipo de sustancias va dirigida la terapia biológica. Tenemos grupos de terapia biológica, anti-TNFs. Vamos a hablar de los que tenemos en el país. Los anti-TNFs tenemos el etanercept, tenemos el infliximab, tenemos el golimumab, tenemos el certolizumab y tenemos el adalimumab. ¿Cuál es la característica principal de estos medicamentos?
que cualquier anti-TNF yo necesito utilizarlo con metrotexate o necesito utilizarlo con leflunomida, más con metrotexate. La evidencia me dice que si yo utilizo un anti-TNF sin metrotexate, es como estar utilizando el metrotexate solo. Y si a mi paciente le falló el metrotexate, ¿para qué le voy a dar solamente un biológico anti-TNF solo? Si yo utilizo mi anti-TNF más metrotexate, tengo más evidencia de respuesta positiva que utilizándolo el anti-TNF solo. Es por eso que el anti-TNF no puede ser utilizado en pacientes que tengan intolerancia al metrotexate, porque tengo que utilizarlo con metrotexate. Si bien es cierto, la dosis que voy a utilizar de metrotexate no es la que utilizaría si solamente doy metrotexate, o sea, 20 a 30 miligramos, 25 miligramos, en estos pacientes puedo utilizar 15 miligramos, 12.5, porque estoy con una terapia biológica que es un anti-TNF. ¿Cómo le pongo? Etanercept, una ampolla subcutánea cada semana. Adalimumab, subcutánea cada 15 días. Golimumab, subcutánea una vez al mes. Certolizumab, cada 15 días subcutánea. Y el infliximab se pone intravenoso. Hoy la primera dosis, la segunda a los 15 días, la tercera al mes y luego cada 8 semanas. ¿Qué es lo que tengo que tener muy presente antes de prescribir un anti-TNF? Que mi paciente no tenga riesgo de tener una tuberculosis latente. Es por eso que todo paciente que va a ir a terapia biológica tiene que tener un cuantiferón o un PPD. ¿Por qué? Porque si va a hacer un anti-TNF, va a actuar sobre el factor de necrosis tumoral, y si mi paciente tiene una tuberculosis latente, significa que tiene la Mycobacterium tuberculosis encapsulada en algún lado del cuerpo de mi paciente, pero que los macrófagos hicieron su cuartel, pegaron las células, hicieron como un cuartel pegando con TNF esas paredes para que no se salga el bacilo, y yo le doy el anti-TNF, se abre y me puede dar tuberculosis a mi paciente. Entonces, pacientes que no tengan riesgo de tener tuberculosis latente pueden utilizar anti-TNF, que también existe, que si mi paciente tiene riesgo de tuberculosis latente, o sea, que tiene un PPD mayor de 5, un cuantiferón positivo, se le puede dar isoniazida 15 días antes de empezar la terapia biológica, y tiene que continuar con la isoniazida 300 miligramos 6 meses más. Eso también se puede hacer. Pero si es que mi paciente es intolerante al metrotexate, ¿para qué le voy a dar un anti-TNF? Puedo en cambio ir con otro medicamento biológico que se llama anti-IL-6, que es el tocilizumab, que ese sí es mejor dicho, el único biológico que se puede utilizar sin metrotexate, sin leflunomida, sin sulfasalacina, porque tiene evidencia de tener buena respuesta en monoterapia, o sea, solito. El anti-IL-6 es un tocilizumab que se pone 8 miligramos kilo de peso cada mes, y yo le puedo dar a mi paciente intolerante al metrotexate o que tenga riesgo de desarrollar tuberculosis, porque esto me va a atacar la IL-6, no me va a atacar el TNF. ¿Y cuándo voy a utilizar un rituximab, que es un anti-CD20? Cuando tenga pacientes que tengan igualmente riesgo de desarrollar tuberculosis, o que sean pacientes con antecedente de cáncer en menos de 5 años de remisión de su patología. No es que yo tenga un algoritmo en el que diga, empiece primero con TNF, luego dele anti-IL-6 y luego dele anti-CD20. No, yo en realidad las guías me dicen que puedo utilizar de entrada un rituximab si es que así lo considero necesario, o puedo utilizar de entrada un tocilizumab si así lo considero necesario, porque no hay estudios en el que digan que este biológico es mejor que otro. Lo que existen son características clínicas de los pacientes para beneficiarse de la medicación. Y claro, si yo empiezo con un anti-TNF, me falla a las 12 semanas, hago nueva clinimetría a las 24 semanas, me sigue fallando, eso significa que hay un fallo secundario, y voy a un segundo biológico que es un anti-IL-6 o un anti-CD20. Y si me falló a ese, voy al otro. Entonces, puedo hacer un círculo de todo eso. ¿Cuándo dar el tofacitinib? El tofacitinib también se puede dar en cualquier momento de la enfermedad.
Pero ojo, no es que se utiliza acompañado de metrotexate ni de un otro biológico, eso no. El tofacitinib no se utiliza acompañado de ningún otro biológico, se puede utilizar solo, porque la evidencia de su eficacia es en monoterapia, 5 miligramos cada 12 horas. No se puede utilizar con biológico porque aumenta la toxicidad y no se puede utilizar con metrotexate porque no hay evidencia de que utilizándolo con metrotexate me ayude a mejorar el proceso inflamatorio, sino que tengo mucho más efecto adverso. Utilizado solo tiene una eficacia estupenda. Se puede dar a los pacientes que son intolerantes al metrotexate o que no ha funcionado ni el metrotexate o la leflunomida y que el paciente obviamente tenga el acceso para poderlo comprar, porque vale $1,200 las 60 tabletas. La terapia biológica es una de las cosas espectaculares en la artritis reumatoide. Por eso es que al 2022 no podíamos tener pacientes con artritis reumatoide que se haya diagnosticado recientemente y que luego vayan a deformarse, o pacientes que sigan con actividad severa de la enfermedad. Eso significa que no se ha hecho un buen análisis, ni un buen diagnóstico, ni se ha dado las dosis adecuadas y la dosis tope de la medicación. Recordando que el 70% de los pacientes con artritis reumatoide responden adecuadamente al metrotexate, adecuadamente a la dosis de metrotexate. ¿Cuándo es lo que yo voy a utilizar un montón de biológico de entrada? Cuando no doy la dosis adecuada de metrotexate. O si el paciente obviamente es intolerante al metrotexate, pero recuerden que apenas tenemos un 30% de intolerancia. Entonces, el principal medicamento, metrotexate. Si ustedes lo manejan bien al medicamento, lo pueden utilizar en un centro de salud y luego de eso referir. No hay para qué estar dando un montón de corticoides. Que el corticoide y el analgésico antiinflamatorio va a ser una medicación que me va a ayudar en algún momento al dolor, por supuesto, pero si yo utilizo todo adecuadamente, en 12 semanas yo ya me voy de corticoide. Ya no necesito utilizar corticoide. Y obviamente si voy bien con toda esta medicación, tampoco es que voy a utilizar demasiado biológico. Porque imagínense lo que significa para un sistema de salud público o para un bolsillo de un paciente que de entrada vaya a biológico. $15,000 al año. No creo que ninguna persona tenga $15,000 anuales para poder estar poniéndose medicación, habiendo cómo tratarlo de otra forma y de otra manera y mucho más fácil. Y para eso es el diagnóstico temprano. Si yo tengo a mi paciente con diagnóstico temprano, hago más rápido el objetivo, no voy a tener pacientes que estén necesitando demasiado biológico. Nosotros en el Eugenio Espejo tenemos etanercept, infliximab, adalimumab. Tenemos tocilizumab, que es anti-IL-6, y tenemos rituximab. Pero en realidad se ve a los pacientes que ya fallan, que se ha combinado farmes y que no ha funcionado. Ahí sí se da. Y ahí ya vieron los chicos que estuvieron hoy día cómo hacemos clinimetría y cómo se controla totalmente toda la sintomatología. Porque hay pacientes que pueden decir, sigo con dolor, sigo. Entonces voy a examinar qué tipo de dolor es. ¿Está con biológico? ¿Está con tratamiento y sigue con dolor? Puede ser un dolor mecánico o ya puede ser que no sea un dolor articular, sino un dolor no articular, que sea una tendinitis, que sea una bursitis y un montón de situaciones más. ¿Qué más? ¿Entendido hasta aquí? Sí, doc. Sí, doc. ¿Preguntas? Bueno, nos vamos a quedar ahí, chicos, porque Sánchez Byron nos tiene que presentar. ¿Qué nos vas a presentar, Byron, tú? O sea, de ahí seguía el tratamiento en situaciones especiales como... Entonces, eso hacemos en la próxima clase porque eso es más rápido. Esto, lo que les acabé de explicar ahorita es, o sea, lo que tiene que sí o sí tenerlo súper claro, súper claro. Entonces, las situaciones especiales damos la otra clase antes de ver, porque la otra clase vamos a ver lupus eritematoso sistémico. Generalidades, obviamente. Hay una guía de tratamiento que tampoco es que la vayan a ir. Yo lo que necesito es que vean cuáles son las sintomatologías más que todo. La parte de diagnóstico de la patología, que es lo que más me interesa. Y la guía que se llama GLADEL, que es la guía latinoamericana. Tenemos una guía solo para Latinoamérica de tratamiento en lupus, que eso es mucho más corto y es mucho más fácil de entender. Así que para la próxima, Byron, para que des la parte de las
consideraciones especiales. Sobre todo, quisiera que te enfoques en lo que es el tratamiento en mujer embarazada. Porque recuerden que la artritis reumatoide es una enfermedad más de mujeres que de hombres. ¿Qué pasa cuando la mujer está embarazada y tiene artritis? Eso sí también tienes la presentación, ¿verdad? Sí, doc. Ya, listo. Entonces eso vemos. ¿Les parece, por favor? Porque ya son las 2, ya me tengo que ir vuelta a ver los protocolos de aquí del hospital. Todos los miércoles tenemos presentación de protocolos en mi servicio. Entonces no puedo quedarme hasta más tiempo. Ok, ¿alguna pregunta? Si tienen preguntas en lo que vengan, por favor, háganmelas. Si ahorita tienen alguna cosa, por más descabellada que crean que sea, pregunten, porque quiero que quede súper claro el tratamiento. Doc, tal vez solamente nos podría repetir cómo es el tratamiento específicamente con el metotrexato. Ya. Metotrexate. Las tabletas vienen de 2.5 miligramos y las ampollas vienen de 50 miligramos en 2 ml. O sea, significa que son 25 miligramos por cada ml. La dosificación del metotrexate va a depender de la actividad de la patología. Si tú tienes una patología con DAS28 que está en actividad severa moderada, utiliza la dosis máxima de metotrexate, que llega a ser 25 miligramos o 20 miligramos, pero por vía parenteral, una vez a la semana. Significa que va a tener que ponerse la mitad de la ampolla una vez en la semana, intramuscular o subcutáneo. O si quieres ponerle 20 miligramos, 0.8 cc de la ampolla, una vez a la semana. Y si quieres utilizar tabletas, 8 tabletas en una sola toma, que son 20 miligramos, una vez a la semana. Cuando tenemos situaciones como artritis reumatoide con actividad alta, si yo doy las 8 tabletas, que son 20 miligramos, voy a perder 2.5 miligramos por el paso que se da a través del hígado, por el P-citocromo, se me olvidó el P-citocromo 50. Voy a perder esos 2.5 miligramos y lo que voy a tener en la parte del plasma son 18.5 miligramos, que llega a ser una dosis no adecuada para una artritis severa a moderada. Entonces es mejor utilizar la parenteral, 20-25 miligramos, que va a ser la absorción total. Si yo tengo una artritis reumatoide leve, puedo utilizar 15 miligramos de metotrexate oral. Significaría que son 6 tabletas a la semana, igual en una sola toma. Cuando ya tengas el objetivo que tú te planteaste con ese paciente, que mejoró el proceso inflamatorio, hay pacientes que a veces dicen, doctora, es que tomarme las 8 tabletas de metotrexate o las 6 de una sola me molesta el estómago. Listo, podemos hacer una fracción, que se tome 4 tabletas el lunes, 4 el martes, a días seguidos. No es lo ideal, no es lo que se deba de hacer, pero podemos permitirlo en un paciente con una artritis reumatoide leve. Lo ideal es una sola toma, o si no, parenteral en un solo pinchazo. ¿Y cuándo voy a ir ya disminuyendo dosis de metotrexate? Cuando yo ya consiga la actividad baja de mi patología y que mi paciente esté en remisión por lo menos 6 meses, y yo le puedo ir bajando, le puedo bajar y dejarle hasta en 10 miligramos. Si mi paciente viene cada 12 semanas, cada 3 meses a consulta y todo va bien, puedo ir bajando igualmente un 5 miligramos, 7.5 miligramos cada 12 semanas hasta conseguir una dosis óptima. Pero muchas de las veces cuando mi paciente ha debutado con artritis reumatoide severa, si bien más a los 6 meses le quiero bajar dosis de metotrexate, no se puede. Llegan a volver a querer utilizar corticoide y es preferible que se queden con la dosis de 25 miligramos de metotrexate a que utilicen corticoide. Eso siempre llévenlo presente. Es mejor utilizar el metotrexate a utilizar el corticoide. Eso es lo que no se suele hacer regularmente. Dice, tómese 20 miligramos de prednisona y 3 tabletitas de metotrexate. Uy, porque ese metotrexate le va a dañar el hígado, le va a dañar el riñón, le va a dañar el pulmón. Mentira, eso no sucede. No hay evidencia que me diga que el metotrexate es nefrotóxico, ni da fibrosis pulmonar. Cuando afecta a nivel de lo que es el hígado, me puede dar hepatotoxicidad, es reversible. Si yo estoy dando metotrexate, hago exámenes para ver función hepática, AST, ALT, gamma GT y fosfatasa alcalina,
y veo que la AST y la LT están elevadas, si están elevadas más de 5N, yo suspendo el metrotexate. Si no, solamente bajo dosis. Porque eso es reversible. ¿Algo más? No, estuvo muy claro. Gracias. Listo, entonces ahora sí, chicos, no, porque ya me están esperando. Entonces nos vemos la otra para poder hablar rapidito de las situaciones especiales y luego de lupus. ¿Listo? Listo, Doc, gracias. Bueno, Gracias. Muchas gracias, Doc. chao.